Continuando el hilo de lo que hemos venido hablando durante estas semanas, me gustaría considerar un pasaje donde el Señor Jesucristo habla muy profundamente acerca de la actitud que recibiremos del mundo por seguirlo. En Juan capítulo 15, verso 18 en adelante, Juan capítulo 15, verso 18 en adelante, dice el Señor Jesucristo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mas todo esto, versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es evidente que cuanto mayor es el acercamiento de una persona a la verdad revelada, más complicado es el relacionamiento con personas que desconocen al Señor Jesucristo. O sea, tengo que ser consciente que esta es una realidad matemática, si lo quieren poner de esa manera. Hay una realidad matemática en esto que no podemos desconocer y que algunos mal llamados creyentes pretenden reunir, pretenden considerar la manera de entrar en el pensamiento del hombre sin Dios para intentar convencerlos de una realidad que simplemente rechazan. Pero antes de seguir adelante con esto, les recuerdo que el que convence el corazón es el Espíritu Santo. A nosotros se nos ha encomendado dar testimonio de Cristo, no convencer personas. Y cuando hablamos del testimonio, estamos hablando de un comportamiento que nos acerque no solamente a las verdades de la palabra, sino al seguimiento de Cristo. Hay un problema, dice Jesús. Él usa la palabra aborrecer. Es una palabra complicada en su original, porque el término aborrecer, que ya suena sumamente negativo cuando una persona aborrece a otra, establece un patrón de conducta donde nada de lo que hace el aborrecido, ¿está bien? Nada de lo que hace el aborrecido convence en ninguna dirección. ¿Qué pasa cuando aborrecemos? Bueno, cuando aborrecemos, nada de lo que hace el aborrecido me convence. No importa lo que diga, no importa lo que viva, no importa lo que esté tratando de hacer, no importa cuál es. No puedo aprobar nada respecto de su vida. Lo aborrezco.
Acuérdense que Dios aborrece el pecado, ¿recuerdan? Aborrece la lengua mentirosa. O sea, ¿cuál sería la razón de mentir para Dios? Bueno, Dios no encuentra ninguna razón en una persona que miente. Complicado para nosotros porque nosotros somos parte de un mundo donde la mentira gobierna. La mentira es reina. La mentira es reina de nuestro sistema. Yo diría que básicamente la gente está esperando que le mientas. Se sienten más felices cuando le mentís. Ahora, una persona del mundo siente esto por un seguidor de Cristo. Por algún tiempo de mi vida pensé que si podía razonar o debatir con alguien que no creyera en Cristo, habría una chance, una puerta para que encontrara el camino que lo llevara a la vida. ¿Lo saben qué? Estaba equivocado. Porque la tarea que nos dejó el Señor Jesucristo fue dar testimonio. ¿Recuerdan? Hechos 1:8. Son las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de irse. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra tarea es testimonial. ¿Qué quiere decir? Bueno, está hablando del tipo de vida que vas a llevar. ¿Qué tipo de vida vas a llevar? Hablemos un momento de eso. ¿Qué tipo de vida vamos a llevar? Porque realmente nos hemos quedado tan cerca del mundo que el mundo no puede hacer la diferencia entre un creyente y un no creyente. Hemos acercado tanto la iglesia al mundo que ya no hay diferencias. Nuestros cultos se presentan como un show atractivo donde las personas tienen que disfrutar e irse llenas. Sí, básicamente como hace el mundo para conquistar personas, necesitan tener un show que pegue, una canción que pegue. Es lamentable, pero esa es la realidad. ¿Cómo arreglamos este problema? Bueno, el Señor Jesucristo, donde quiero hacer el punto esta mañana, es en el versículo 21. En el versículo 21 el Señor nos aclara algo que debe ser pasar el día después de estar en la noche. Todo lo que el mundo hará en contra de los seguidores del Señor Jesucristo es por una razón. No conocen al que lo envió. Bueno, es muy iluminador ese comentario. Porque nosotros decimos que lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Nosotros decimos que el mundo está como está a causa de las perversiones y los pecados que se cometen. Y que el hombre no se acerca a Cristo porque ha sido, no sé, engañado, depravado por las obras de Satanás
y cada vez se hunde más en más depravaciones. El pecado inunda todos nuestros medios, el pecado ha atravesado nuestras iglesias. El pecado, el pecado, el pecado, el pecado. El pecado es real. No me malentiendan. Las depravaciones son reales. Las obras de la carne son manifiestas, dice el apóstol Pablo, Gálatas 5. Las obras de la carne son manifiestas, que son adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Recuerdan? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso es real. Lo que tenemos mal es la causa. Lo que hemos malentendido es la causa. ¿Qué causa esa condición? Porque terminamos filosóficamente hablando de que el pecado, esa condición que nos aparta de Dios, al ser reparado, recuperamos nuestra naturaleza original. Entonces hemos hecho toda la fuerza en el pecado. ¿Saben quién está contento con eso? El diablo. Hay creyentes que dicen que no pueden vivir lo que Cristo les pide a causa de su pecado en la carne, que son débiles. Ya sabemos ese cuento. Lo hemos mencionado muchas veces. Jesucristo dice que no, que ese no es el problema del mundo. Ese no es el causante. Y quizás deberíamos resolver un problema que tenemos a nivel doctrinal. A nivel estrictamente doctrinal. Es un problema de fe. La fe afecta varias cosas en nosotros. ¿Recuerdan? Nuestra moral, nuestras emociones. La fe afecta a la doctrina. Es cierto que somos llamados a ser testigos, pero no he dicho todo el verso. El verso dice que podremos ser testigos una vez que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. O podemos usar demagógicamente los versos como comúnmente se hacen y decir, no, nosotros somos llamados a ser testigos hasta lo último de la tierra, dice el Señor Jesucristo. Sí, pero falta una parte. Fíjense en cómo podemos deformar la doctrina si queremos. Porque el Señor Jesucristo dice que eso es posible. A partir del momento que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dice, y me seréis testigos. La fe tiene un problema doctrinal de fondo. ¿Creemos que debemos ser testigos de Cristo? Sí, debemos ser testigos. Pero no antes que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. El apóstol Pablo, como el Señor Jesucristo le enseñó,
Y como el mismo Señor Jesucristo dice, el Espíritu Santo se manifiesta en la obediencia a la palabra. El Espíritu Santo es la palabra. Qué interesante, ¿no? Porque el Señor Jesucristo dice que la tarea del Espíritu Santo sobre los seguidores del Señor es recordarles su palabra. Les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Y resulta ser que la tarea del Espíritu Santo es justamente recordarnos lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho para que pueda vivirlo. Hermanos, una vida sin recuerdos no tiene sentido. Sin recuerdos dejamos de ser. Repito, sin recuerdos dejamos de ser. ¿Quién sos si te quito tus recuerdos? A ver, pensemos 3 segundos. ¿Quién sos si te quito tus recuerdos? ¿Te acordás de tu mamá llevándote de la mano? ¿Te acordás algún momento de eso en tu vida? Donde tu papá te agarraba de la mano y te llevaba. ¿Te acordás entrando a la escuela el primer día? ¿Te acordás de la persona que te enamoraste? ¿Te acordás de ese primer día? ¿Te acordás cuando apareció tu primer hijo? ¿Te acordás cuando decidiste seguir al Señor Jesucristo más allá del costo? Porque la tarea del Espíritu Santo es recordarnos. Si me quitan los recuerdos, dejo de ser. Si me quitan los recuerdos, dejo de ser. ¿Qué pasa? Tenemos mal la causa. ¿Por qué el mundo nos aborrece? ¿Por qué el mundo aborrece a Cristo? Es blasfemo que un hombre aborrezca a Cristo. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios, maldito el que no cree en el Señor Jesucristo. Maldito. El original dice anatema. Lean, busquen ahí, no cuesta mucho. 1 Corintios, capítulo 15. No cuesta tanto, busquen la palabra. Dice anatema. Recuerden que no se puede redimir el anatema. ¿Recuerdan? Lo buscamos en la escritura, está en Levítico. Lo que ha sido declarado anatema no se puede redimir. El Señor había declarado anatema todo lo que tenía Amalek. ¿Recuerdan el tiempo de Saúl? Cuando le dice, andá, Amalek, y destruí todo. Todo lo que tiene Amalek es anatema. Todo. Saúl se quiso ser más inteligente que Dios y se trajo los animales. El tesoro del anatema. Y él quedó maldito en esa decisión. Saúl termina suicidándose. Fue un ser maldecido de Dios. Porque pensó que podía ofrecerle a Dios cosas que Dios había declarado malditas. No es juego, hermanos. No es juego.
El rechazo de Cristo nos deja bajo maldición. El mundo se maldice a sí mismo rechazando a Cristo. Es bastante necio tratar de salvar a personas que se han declarado a sí mismos malditas. Es difícil, hermanos. Uno se pregunta por qué el Espíritu Santo no termina de convencer a estas personas. ¿Por qué el mal está en aumento? ¿Por qué la violencia está en aumento? ¿Por qué los hombres se vuelven peligrosos? Dice el apóstol Pablo, se vuelven peligrosos y necesitamos evitarlos. Qué raro, ¿no? Que el apóstol Pablo diga evitarnos cuando él dedicó toda su vida en entregar el Evangelio al mundo. Pablo gastó sus últimos 40 años de vida predicando el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Sus planes, antes de quedar encarcelado en Roma, era ir hasta España. Lo pone ahí en la carta, quiero ir a España. ¿Saben lo que significaba ir a España en tiempo de Pablo? Lo último de la tierra. Él estaba convencido que su tarea, como la nuestra, es ser testigos. Es una tarea ofrecida por el Espíritu Santo. Pero testimoniar tiene que ver con mi vida, no solamente con lo que digo, con tu vida, con la forma que llevas adelante tu vida. ¿Cuál es el testimonio de los creyentes este último tiempo para nosotros? Es complicado, ¿eh? Porque en un supuesto deseo de alcanzar a los pecadores, los creyentes se han vuelto tan mundanos como los pecadores. Los creyentes se han vuelto tan mundanos como los pecadores. Pasaba algo que me dolía hace años. Hacés fiesta y comida y se llena la iglesia. Sacás la comida y no viene absolutamente nadie. Pensábamos que estábamos festejando el nacimiento del Señor Jesucristo y la gente venía por la comida gratis. ¿Teníamos equivocado el propósito? Sí, sí. Duele entenderlo, pero sí. ¿Qué pasa cuando retiramos la comida? Se acabó la gente. Así de sencillo. Y doloroso. Es causa de llorar. Es causa de llorar. ¿Qué nos pasó? Nos pasó que quizás mal entendimos la causa del pecado. La causa del pecado, dice el Señor Jesucristo, es que no conocen al que lo envió. Eh, Se complica mucho. Esto complica mucho la doctrina, porque nosotros pensamos que cuando hablamos de Cristo, cuando predicamos a Cristo, cuando mencionamos su nombre, el Espíritu Santo está listo para actuar. Bueno, hemos anunciado el nombre de Cristo, yo lo he hecho todas las veces que he podido y que la oportunidad se ha abierto para hacerlo. Predico la crucifixión de Cristo cada día de reposo. Su sacrificio debe ser mencionado. Y lo menciono en cada predicación porque es parte del culto. Estamos aquí esta mañana y tenemos algo espiritual por una sola razón, por un solo mérito,
y fue el sacrificio del Señor Jesucristo. No estamos acá porque lo merecemos. Nadie merece estar acá esta mañana. Es absolutamente mérito de Cristo. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, según lo que el Espíritu Santo nos dejó en la Escritura, entendemos eso por temor al Padre. La segunda persona de Dios no vino porque se le antojó, vino en obediencia al Padre. Mi problema de pecado no es con Cristo, mi problema de pecado es con el Padre. Pecamos en contra del Padre. Por eso necesitamos un sacrificio, porque no somos suficientemente capaces de simplemente pedirle perdón al Padre. Necesitamos que alguien pague el mal que hicimos. Eso es doctrina. Eso es doctrina. Y la persona que no lo entiende no puede salvarse. Porque la enseñanza no está colgada del aire. La enseñanza viene a través de la obra del Espíritu Santo en la palabra. Yo sé que el mundo nos presenta diferentes caminos. Entiendo que el mundo está haciendo aparentemente un esfuerzo de ganar personas para Cristo. Falso. No están ganando personas para Cristo, están ganando prosélitos para su denominación. La excusa es Cristo. Pero no están ganando personas para Cristo, aunque les duela. Y no debe importar decirlo. Porque una persona que acepta al Señor Jesucristo, acepta al que lo envió. Nuestro problema, tu problema es con el Padre. Satanás nos ha hecho perder el temor. Deberíamos mencionar el nombre de Cristo de rodillas, hermanos. A ver si me entienden. Deberíamos mencionar el nombre de Cristo y arrodillarnos. ¿Recuerdan lo que pasa en Apocalipsis capítulo 5 cuando aparece el Cordero como inmolado? Juan ve al Cordero como inmolado y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se tiran al suelo y le entregan sus coronas. Deberíamos mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo de rodillas. Así que imagínense cuál debería ser nuestra actitud ante el Padre. ¿Entienden lo que nos pasa? La gente perdió temor de Dios. No creen en los mandamientos. Los mandamientos de Dios se han convertido en algo completamente sin valor. ¿No creen que deben ser cumplidos? No piensan en los mandamientos de Dios como un ofrecimiento del Padre. Oh, el mundo los aborrece, a mí me ha aborrecido. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 15:19. Pero ¿por cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la locura de que tratando de hacerlo mejor el mundo te aborrece? ¿Enloquecieron? No enloquecieron. Perdieron temor del Padre.
Hermanos, los creyentes no tienen temor del Padre. Creemos en Jesucristo para salvación, pero la vida emana del Padre. El Señor Jesucristo lo deja claro. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen. A ver si nos entra en la cabeza. Las personas no caen en pecado por su naturaleza, las personas caen en pecado porque no le tienen temor a Dios. Arrancamos con esa basura como seres, Adán y Eva. Es el peor testimonio de la falta de temor. Perdieron temor del Padre. ¿Cómo se recupera el temor? O tenemos algunos problemas porque la Escritura dice que cuando perdemos la vergüenza no la podemos recuperar. ¿Leyeron eso? No saben tener vergüenza, dice el profeta. ¿Qué pasa cuando una persona pierde la vergüenza? No se puede recuperar la vergüenza. ¿Qué pasa cuando perdés la decencia? No podés recuperar la decencia. Cruzaste un límite que no te permite ir para atrás. Satanás lo sabe. ¿Le pasó a él? En el momento que él deseó lo que no debía desear, no pudo volver para atrás, quedó condenado en su deseo. Subiré a las estrellas, iré al trono de Dios, me voy a quedar con el trono de Dios. No quise decir eso. No quisiste decir eso. ¿Qué significa? Quiso el trono de Dios. Le perdió el temor a Dios. ¿Cómo nos recuperamos de la ausencia de temor? Complicado, hermanos. Complicado. Pero me gustaría esta mañana que pudiéramos reparar este problema que está sometido a la doctrina. Porque nosotros pensamos que el aborrecimiento que tienen las personas acerca de nuestra fe es causada por su falta de fe y por su pecado. Bueno, no es cierto. Esto no es así. El Señor Jesucristo dice otra cosa. ¿Entienden por qué el Espíritu Santo necesita recordarnos cosas? Lo he entendido más que nunca en mi vida. Necesito el recordatorio constante de las cosas que Él ha guardado en su palabra, constantemente, constantemente. Lo necesito la información, porque el conocimiento determina el temor. El conocimiento determina el temor. No le tememos a las cosas hasta que entendemos el poder. Todos nosotros hemos criado niños. Y los niños se acercan al peligro por su falta de conocimiento. Y su temor no es valentía. Su falta de temor no es valentía, es desconocimiento. Hasta que ponen la mano, su dedo sobre una plancha caliente,
y pegan un grito de dolor. ¿Pero saben lo que hace el conocimiento? No les va a hacer acercar su dedo nunca más. Qué raro, ¿no? ¿El conocimiento gobierna el temor? Sí, ¿cuántas cosas equivocadas hemos hecho desconociendo el peligro? ¿Cómo ocurre en el mundo espiritual? Exactamente igual. Nuestra falta de temor es falta de conocimiento. Nuestra falta de temor es ausencia de conocimiento. Miles de personas mueren por falta de conocimiento. Cientos de miles de personas abandonan este mundo por falta de conocimiento. Bueno, yo diría sin temor a equivocarme que son más las almas que irán al infierno por falta de temor que los accidentes que ocurren en el mundo por ignorancia. No pecamos porque tenemos problemas, porque la carne es fuerte, porque nuestra naturaleza nos llama. El hombre peca deliberadamente porque eligió no conocer al Padre. Necesitamos regresar a la doctrina, hermano. Necesitamos regresar a la doctrina. Es el Espíritu Santo el que nos hace testigos. Es el Espíritu Santo a través del recordatorio de la palabra el que te convierte en un testigo. ¿Saben cuántos creyentes o supuestos creyentes dicen esta mañana que no pueden alcanzar lo que Dios les pide a causa de su naturaleza? Pero leíamos esta mañana, ¿no? Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Eso elimina cualquier excusa. Cualquier excusa, lo que quieras poner como excusa, está eliminado. ¿Tu vida esta mañana pertenece a Dios por el temor al Padre o está fuera de Él? Mienten, roban, asesinatos sobre asesinatos se suceden, dice Sofonías. El mal está imperando, pero no a causa del pecado del hombre, sino porque el temor a Dios ya no existe. El temor al Padre se está desvaneciendo. ¿Quedará algo de ese temor en nuestros corazones? ¿Quedará algo de ese temor en nuestros corazones? Porque solamente podremos creer en Cristo si entendemos quién lo envió.
Solo podremos seguir a Cristo si entendemos quién lo envió. La autoridad de Cristo sobre nuestras vidas esta mañana es a causa de su obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación solo a los que le obedecen. Hebreos 5. ¿Lo leyeron? Cristo en los días de su carne, en los días de su carne, hizo ruegos al que lo podía librar de la muerte. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Somos salvos por la obediencia de Cristo, pero el Espíritu Santo funciona a través de nuestro temor al Padre. Esa es la doctrina. Pablo le dice a los Gálatas, no hay otro evangelio. Si alguno te predica un evangelio diferente, está bajo maldición. Si alguno te predica un evangelio diferente, está bajo maldición. El hombre no peca por su naturaleza, el hombre peca porque perdió su temor al Padre. Vamos a ver. Padre, te rogamos en esta mañana que al encaminarnos a la doctrina de la Escritura podamos entender el valor del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. La manifestación del Espíritu Santo es nuestra obediencia a la palabra. Es el que nos recuerda lo que el Señor Jesucristo dejó dicho para nosotros. ¿El mundo va a aborrecernos? Definitivamente. Te pedimos que nos ayudes en tiempos difíciles. Te pedimos que nos asistas en momentos de tristeza. Pero el problema del mundo no es con nosotros. El problema del mundo es con el Padre. Permítenos, Señor, entenderlo. No puedo seguir a Jesucristo hasta que entienda quién le ha enviado. Es nuestro temor al Padre lo que en esta hora nos permite servir a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Como siempre, terminamos el día del Señor en su casa a las 6. Pasen un buen día. Dios les bendiga.